Hermanos, buenos días. Seguimos en la primera semana de Adviento, concretamente en este día miércoles. Nos regala la palabra de Dios al profeta Isaías. Isaías nos dibuja como un banquete escatológico allí en el monte Sión, con manjares sustanciosos, con vinos suculentos, vinos de solera. Nos detenemos. Recordamos lo que significa el vino para los judíos. Para la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, el vino es el amor. Es el signo del amor. Y en este banquete entonces, Dios nos embriaga con su amor. Dios embriaga al pueblo con su amor. ¿Y cuánta falta hace? Porque este vino de nuestras familias no siempre es de buena calidad. A veces sabe a egoísmo, a veces sabe a envidia, a celos, a materialismo, a placer por placer, a hedonismo. Necesitamos beber de este vino, del amor de Dios, y que al mismo tiempo lo compartamos con otras personas. También hay un momento en esta lectura que dice que Él quitará el velo, ese velo que cubre, ese manto que cubre a las naciones, porque Dios quiere que lo conozcamos, porque Dios quiere revelar. Y esto es tan importante en una fiesta, que todo el mundo se conozca y que pueda entrar en intimidad. Qué importante, y queridos hermanos, la Sagrada Escritura, sobre todo el Evangelio, tiene un papel muy fundamental e importante para quitar esos velos y podamos descubrir el rostro de Dios. Todo un banquete entonces escatológico donde el oprobio, la muerte, las lágrimas tienen su fin. Desde ahora que empecemos a vivir este banquete con nuestro Señor. Hermanos, y seguimos con la meditación del Evangelio según San Mateo. Pues de la barca, del mar, Jesús sube al monte. A Jesús le han llevado ciegos, sordos mudos, tullidos, enfermos. La palabra de Dios dice que todos ellos los colocaron bajo los pies de Jesús, que signo de humildad por una parte y de compasión por parte de Jesús, a quienes les dio la curación. Y entonces viene otra vez la compasión de Jesús a decirle a los discípulos que siente despedir a esta gente porque están en un lugar despoblado. Y entonces al irse pueden desmayarse y morir de hambre por el camino. Y los discípulos se preguntan, ¿pero qué podemos hacer? Solo hay 7 panes y algunos peces. Y entonces aparece como una fórmula eucarística. Jesús agarra los panes, los peces, da gracias a Dios, se lo da a los discípulos le reparten a la gente. Y entonces hay multiplicación, hay un milagro, o podríamos llamarlo multiplicación, o el milagro que es más grande consiste en que de 5 panes y algunos peces, 2 peces, comieron más de 5,000 hombres. La palabra de Dios tiene cuidado de decir solamente varones 5,000, y siempre las mujeres y los niños son más normalmente. Y se recogen 7 canastos, que es el número de la plenitud. Amigos míos, vamos a decir quizás 2 cosas. Una de ellas, primero, esta es la Eucaristía. Este es Cristo que siempre se multiplica, que nunca se acabará. Algún día en el planeta podrán desaparecer algunos recursos, como de hecho también a través de la historia de la Tierra han desaparecido algunas especies. Pero desde que existe la Eucaristía, desde que existe Cristo, siempre la gente puede alimentarse de Él, puede fortalecerse en Él, de su compasión, de su amor, de su palabra, de su persona. Pero también Jesús pide que colaboremos. Él es Dios, pero qué bueno que nosotros colaboremos. Es poco lo que tenemos, 5 panes y 2 peces.
pero es todo lo que tiene. Es poco y todo. Poco delante de Dios, ¿qué le puedes dar? Siempre es poco. Todo, eso sí, no es lo que sobra, es todo lo que tiene. Y cuando entregas toda tu vida, Dios hace milagros. Que no simplemente le pidamos a Dios que bendiga nuestros alimentos, que no simplemente le digamos a Dios eso, que se acuerde de lo que no tiene, que pidámosle a Él que tengamos fuerza para practicar la caridad y para ofrecerle, aunque sea muy poco lo que tengamos, a estas personas necesitadas. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.